Bienvenidas, bienvenidos una semana más. Esto es Si te escondes que sea, detrás de un libro, y hoy vamos a escondernos detrás de la insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Creo que fue en el vídeo anterior donde os comentaba que había descubierto a Han Kang y que se había convertido en mi autora favorita de este año, de momento, y menos mal que puntualicé de momento, porque Milan Kundera ha subido directamente al podium junto con Han Kang. Ha sido todo un descubrimiento. Me ha encantado conocer a este autor y esta novela, que no solo ha sido una lectura, sino que ha sido toda una experiencia, ha sido un viaje hacia la historia, un acercamiento hacia la filosofía de Nietzsche, ha sido un viaje interno hacia mis propios valores acerca de la fragilidad del amor, de la fidelidad, de las relaciones personales. O sea, ha sido una pasada de lectura que no puedo considerar lectura, sino experiencia. Ha sido, de verdad os lo digo, una auténtica experiencia leer esta novela. No conocía a Milan Kundera, no había leído nunca nada de él y tengo que decir que cometí algún error que más adelante os voy a comentar cuando empecé a leer La insoportable levedad del ser. Por eso me parece importante hablar un poquito sobre esta novela. Creo, en principio, que no voy a hacer ningún tipo de spoiler, o sea que este va a ser un vídeo que va a poder leer todo el mundo que haya leído o no haya leído La insoportable levedad del ser. Incluso yo diría que es un vídeo que puede facilitarte la lectura, que puede acercarte a entender mucho mejor pues todo de lo que quiere hablar Milan Kundera en esta historia. Y, pues quizá hacer que no cometas ese error que cometí yo, que no fue un error, fue un aprendizaje, porque aparte fue algo que descubrí más o menos a mitad de novela. Entonces entendí perfectamente cómo se iba a desarrollar todo y disfruté mucho más la novela. Así que como quiero que podáis bucear en esta lectura, que se convierta, igual que ha pasado conmigo, en una experiencia, pues he decidido hacer esta pequeña... No es reseña, es un breve análisis, un breve acercamiento a la novela de La insoportable levedad del ser y a acercarnos a Milan Kundera. Yo tengo que deciros que ha sido una experiencia, porque no solo he leído el libro, sino que me ha motivado a medida que estaba leyendo la novela. Da muchos datos históricos acerca de Checoslovaquia, la primavera de Praga, y son datos que yo pues tenía así como muy en el aire, y decidí pues hacer un estudio un poquito más en profundidad. Empecé a investigar sobre la historia de Checoslovaquia en esa época, sobre el régimen comunista, y o sea, fue un viaje hacia la historia que ha enriquecido pues muchísimo más la lectura, que ha hecho que la comprenda mucho mejor también, que comprenda la situación de Milan Kundera. Luego también me ha motivado a introducirme un poco en el pensamiento, en la filosofía de Nietzsche, porque una característica principal que va a tener esta novela, hablo de esta novela porque no he leído más de Milan Kundera, es que está muy influenciado por el pensamiento de Nietzsche. Aquí lo vamos a poder comprobar, y pues me ha hecho también leer cosas sobre Nietzsche, informarme un poco más. O sea, de verdad, ha sido un libro
que tenía luego libros satélites alrededor que pues han enriquecido mi lectura. Y me gustaría que pudierais disfrutar de Milan Kundera de la misma manera que lo he hecho yo. Mirad si me ha impactado Milan Kundera, si ha supuesto un punto de inflexión, que os hice un vídeo hace poco hablando sobre las lecturas que iba a hacer en el mes de marzo, pero las he tenido que arrinconar y voy a meter la cabeza en profundidad en Milan Kundera, en toda su obra. Voy a seguir leyendo este mes a Milan Kundera. No me importa leer un solo autor, o sea, sé que lo voy a disfrutar, que voy a aprender muchísimo. Y pues como digo, todas las lecturas que tenía programadas para el mes de marzo se han quedado un poco relegadas y Milan Kundera se ha convertido en el protagonista de este mes, además indiscutible. O sea, este mes va a ser el mes de Milan Kundera. Voy a intentar leer todas las obras que pueda de él y pues quizá os pueda hablar más en profundidad de toda su obra, pero hoy vamos a hablar únicamente de esta de aquí, La insoportable levedad del ser. Para empezar, está muy bien. Así que vamos allá. Vamos a hablar primero un poquito sobre Milan Kundera y después nos introduciremos en La insoportable levedad del ser. Vaya pedazo de introducción, nena. O sea, mira a ver cómo haces, porque esto no creo yo que... Milan Kundera nace en 1929 en Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, hoy República Checa, un país centroeuropeo que va a entrar dentro de la órbita soviética. Nace dentro de una familia con grandes inquietudes intelectuales. Su madre es música y desde muy pequeñito le enseña a tocar el piano, algo que aprovechará años después cuando tenga una situación profesional complicada, pues va a tirar de ese aprendizaje del piano, de esos conocimientos de piano y va a ser músico de jazz durante un tiempo, como digo, en unas circunstancias especiales y difíciles a nivel laboral en su vida. El caso es que gracias a esto, a este amor por la música, en un principio decide estudiar música, aunque finalmente acaba estudiando arte dramático. Hay que decir que el contexto sociopolítico en el que vive Kundera es muy complicado, Checoslovaquia entra dentro de la órbita soviética, como he dicho al principio, con un régimen comunista y en un principio Kundera se siente muy atraído por estas ideas comunistas, se afilia al partido, pero tiempo después empieza a observar pues, que hay mucha radicalización en estas ideas y se separa un poco del partido. Es expulsado de este partido y tiempo después vuelve a ser readmitido. Este dato no he sabido contrastarlo muy bien, no he encontrado mucha información que me hable sobre este periodo, el por qué le expulsan, por qué le vuelven a readmitir. El caso es que vuelve a estar dentro de este partido comunista y va a coincidir con un periodo complicado en la historia de Checoslovaquia. En 1968 se produce lo que se conoce como la Primavera de Praga, que es un intento de ampliar las libertades de este régimen comunista. Se empiezan a generar reformas, pues como digo, para ampliar la libertad de prensa, por ejemplo, la libertad de los individuos, que Milan Kundera estaba apoyando. Claro, esto a la Unión Soviética no le sienta demasiado bien y invaden Praga. Para terminar con estas reformas. Una vez que los soviéticos se han asentado en Praga, quieren hacer una limpieza del Partido Comunista
quieren depurar el partido y para eso empieza pues una serie de investigaciones, empiezan a investigar a los grandes cargos, los altos cargos del partido, bueno, pues a todas las personas, a todos los miembros del partido. ¿Y qué pasa? Claro, se encuentran con Kundera, que ha sido se ha posicionado a favor de estas reformas más liberales y no solo eso, sino que se encuentran con una novela titulada La broma, que es una sátira estalinista y claro, adiós Kundera, o sea, no te queremos en el partido, vete, vete. Claro, no se lo dijeron de esta manera tan amable, ¿eh? No penséis. Bueno, una vez expulsado del partido, claro, está ya etiquetado y empieza a tener muchas dificultades a nivel laboral. Es, como os comentaba, en esta época cuando empieza a tocar en bares pues música jazz para poder sobrevivir y llega un momento en el que él se da cuenta de que ya no tiene hueco en su país y decide exiliarse a Francia. Aquí va a pasar el resto de su vida hasta el 2023, que es cuando fallece. Se va a sentir tan cómodo en Francia, va a estar tan a gusto que no solo va a pedir la nacionalidad francesa, que se la van a conceder, después va a dejar de escribir en checo y va a empezar a escribir en francés sus novelas. En cuanto a su obra literaria, os voy a nombrar así quizá los más conocidos. Uno de ellos sería La broma. No sé si La broma es la primera novela o la segunda. Y es esta que os comentaba al principio, donde hace una crítica y una sátira estalinista. Luego vendría también La insoportable levedad del ser, que es la que vamos a comentar hoy. ¿Qué más? Dejadme que mire. La vida está en otra parte. El libro de la risa y el olvido. La ignorancia. Y luego tiene un par de ensayos, bueno, creo que tiene más ensayos, pero yo os voy a nombrar dos ensayos que hablan sobre las novelas, sobre el estilo de la novela, que son El arte de la novela y Los testamentos traicionados. Estos dos últimos son libros que voy a leer este mes junto con La ignorancia y La broma, si me da tiempo. Y como os he dicho al principio, si puedo, a lo mejor os hago un vídeo más en profundidad de Milan Kundera y toda su obra y todo su estilo. En cuanto al estilo literario de Kundera, es un estilo que va a estar muy influenciado por Nietzsche. Es un estilo que está entre ensayo y ficción. Hace además un uso magistral de la sátira y de la ironía. Va a tratar temas recurrentes en todas sus novelas como la libertad, la represión, cómo influye el comunismo, las ideas comunistas en las personas. Y luego también en sus novelas siempre va a haber un cuarteto entre el amor, la fidelidad, los celos y la posesión. En todas sus novelas siempre hay este cuarteto que va a estar entremezclando pues, con esas ideas filosóficas, políticas, y vamos a ver con qué magia entremezcla todo esto. Hay que decir también que es un autor muy crudo, o sea, no te esperes una novela suave, una novela dulce, es un amor, es un amor, es un autor muy crudo, muy realista, muy alejado del idealismo, pero nunca toma parte en sus exposiciones. O sea, él te expone determinados pensamientos, determinadas actitudes, pero nunca va a tomar partido, va a hacer que seas tú como lector quien te posiciones, o más que te posiciones, que reflexiones sobre todo eso que te está mostrando.
Hay otra cosa que quiero decir en cuanto a estos temas recurrentes, es que Kundera, en las novelas de Kundera siempre va a aparecer el tema sociopolítico en el que vive Checoslovaquia en esos momentos. Y en relación a esto, en una entrevista que dio en el periódico El País el 19 de diciembre de 1985, el propio Kundera dijo con respecto a esto, os lo voy a leer: lo que en mis novelas puede leerse sobre la situación sociopolítica no tiene nada de novedoso y nunca es lo principal de la novela. Lo principal es el análisis de la existencia humana, de sus formas y sus posibilidades. O sea, esto también es muy interesante saberlo, tener este dato ahí la cabeza, porque a pesar de que va a ser una constante, pues todo este tema sociopolítico, no es lo principal que quiere transmitir Kundera con sus novelas. En relación a esto, también tengo que decir que el estilo de Kundera es un estilo totalmente diferente a lo que entendemos como novela. No tiene esa estructura que tú te esperas en una novela, de introducción, nudo y desenlace, desarrollo de los personajes, sino que es una estructura que en principio parece un poco caótica, pero, y esto es ese error que os comentaba al principio que tuve cuando empecé a leer La insoportable levedad del ser. Más adelante os lo voy a comentar un poquito más en profundidad, pero lo que hace con esta estructura es que al final la historia de los personajes, o sea, la trama, deje de tener importancia y da valor a la idea principal que quiere contar Kundera. O sea, la historia, la trama queda como algo secundario y surge esa idea principal que nos quiere contar Kundera. Esto lo hace de una manera magistral, porque entremezcla narración, ensayo, filosofía, pensamientos políticos que él tiene o ideologías políticas. Es una auténtica maravilla cómo dentro de ese caos puede lograr que esa idea principal vea la luz. Bueno, y ahora sí, ya vamos a entrar en faena, vamos a empezar a hablar un poquito más en profundidad sobre La insoportable levedad del ser. Lo primero que tengo que decir de este libro es que va a ser una novela que te va a hacer reflexionar sobre tu concepto del amor, el deseo y la condición humana. Además, en esta novela se van a tratar temas que marcaron la vida de Kundera, como el exilio, la represión, la libertad individual, pero lo va a tratar de una manera muy humana y muy universal. También tienes que tener en cuenta, en cuanto empieces a leer esta novela, lo vas a ver enseguida, es que, como he dicho al principio, Kundera tiene un estilo propio. No te esperes una novela al uso. Incluso al principio, cuando empiezas a leerlo, sientes que te está sorprendiendo. A mí lo que me sucedió, y es la sensación que me quedó cuando acabé de leer el libro, es que estaba con un profesor de historia que me estaba hablando, bueno, un profesor de historia, un profesor de filosofía y un profesor de vida. Tenía la sensación de que el propio Kundera estaba manteniendo un diálogo conmigo. Y es impresionante cómo sientes cuando estás leyendo que estás teniendo realmente un diálogo con el autor. Porque, como digo, luego al final te hace salir del propio libro para ir a buscar otras vías de información. A mí, de verdad, que ha sido una sensación incluso mística. Es que no sé cómo explicarlo. O sea, tenía la sensación de estar hablando con el propio Kundera, de que fuera él el que me estaba contando todo esto. Y de hecho, no sé en otras novelas, pero en La insoportable levedad del ser,
Milan Kundera es el narrador, es decir, él no se esconde detrás de un narrador como es habitual en las novelas, donde hay un narrador ficticio, que no es el propio autor, que te va contando pues la historia. No, no, aquí es el propio Kundera quien te dice que te va a contar la historia de estos personajes, sobre todo de Tomás, que tenía ya en la cabeza desde hacía algún tiempo. Os voy a leer para que veáis en el capítulo 3, vale, es aquí, voy a ponerme las gafas, por favor, que si no, vale. Y aquí ya nos está diciendo que es él el narrador, o sea, que no hay un narrador que te vaya a contar la historia, sino que es él quien te cuenta la historia de estos personajes que tenía en la cabeza y además va a haber momentos en los que te diga cómo surgieron estos personajes en su cabeza. Mirad, pienso en Tomás desde hace años, pero no había logrado verlo con claridad hasta que me lo iluminó esta reflexión. Esta reflexión se refiere a los dos primeros capítulos anteriores, donde habla sobre la idea del eterno retorno de Nietzsche y la idea de Parménides de que elegir el peso o la levedad. Entonces, él se encuentra reflexionando sobre estas ideas y de repente ya empieza a ver a Tomás, a ese personaje que llevaba años en su cabeza, pero que gracias a estas reflexiones ya empieza a verlo y empieza a materializarlo. Lo vi de pie junto a la ventana de su piso, mirando a través del patio hacia la pared del edificio de enfrente, sin saber qué hacer. Se encontró por primera vez a Teresa hace unas 3 semanas en una pequeña ciudad checa. Bueno, y aquí ya empieza a desarrollar los personajes y a la historia. Y es aquí que pues te cuenta cómo surgen esos personajes. Dice también, esto lo dice sobre todo también en un capítulo donde hace una reflexión sobre cómo van surgiendo sus personajes en la cabeza, que los personajes surgen de situaciones. Y es súper bonito leer pues todo esto. Y luego en toda la narrativa va a introducir un montón de reflexiones filosóficas, políticas, y es lo que decía al principio, que tiene un estilo propio. Eh, un estilo donde va a ir entrelazando pues y va a ir combinando estas reflexiones personales que él hace y la narración o la trama de la historia. Esto al principio, y es aquí donde os dije que había cometido un error al empezar a leer a Kundera, porque lo hice como si fuera una novela al uso. Claro, yo que sabía del estilo de Kundera, no tenía ni idea. Entonces me puse a leer como si fuera una novela normal. ¿Qué pasa? Que empecé a darme cuenta de que había por el medio capítulos donde se hablaba mucho sobre el tema sociopolítico de Praga en ese momento, sobre reflexiones propias del autor, por ejemplo, cómo crea esos personajes, sobre la creación de los personajes, reflexiones filosóficas, y a mí me daba la sensación al principio que todas esas reflexiones, todas esas divagaciones que entremezclaban los capítulos partían la trama y que no te dejaban seguir pues el hilo conductor de toda esa historia de esas 4 personas, de esas 2 parejas y como que te rompía un poco la lectura. Sin embargo, a medida que seguí leyendo, me di cuenta de que esas reflexiones, que por otro lado no me molestaba leerlas, o sea, me gustaba leerlas porque me resultaba interesante y a pesar de que sí que me daba la sensación de que partía la trama, pero lo que contaba era tan interesante que no me sobraba tampoco. Pero entonces comprendí lo que decía, que, que es que en realidad ese era el estilo del autor, que él entremezclaba todas esas divagaciones
porque al final lo importante para Kundera no era en sí la trama de los personajes, lo que les pasaba a los personajes, sino la idea que subyace de todas esas cosas, de todas esas condicionantes que tienen los personajes, de todas sus acciones, de todo lo que les pasa y de todo lo que piensan. O sea, al final, ese estilo lo que quiere hacer es que la idea que estaba debajo de la trama sea realmente la protagonista. Y bueno, al final es, como digo, un libro en el que tú misma tienes que reflexionar y tomar o posicionarte en todas esas ideas que él va sacando a lo largo de la novela. Es una lectura que no solo es un momento de entretenimiento, sino que es un momento para la reflexión, para el aprendizaje y bueno, a mí personalmente ha sido una novela que me ha aportado mucho más que un rato de lectura, así que bueno, espero que me dejéis vuestros comentarios si la habéis leído. Espero también os anime a leerla, os anime a investigar sobre todo esto que os estoy contando, que tengáis vuestras propias experiencias con la lectura y que si la leéis, me comentéis qué os ha parecido. Así que nada más, un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.